Vamos a buscar en nuestra Biblia Tito, la carta de Tito, la carta de Tito, del apóstol Pablo a Tito. Vamos a buscar el versículo 3. Tito, capítulo 3. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Por el respeto del Dios de la palabra, vamos a ponernos de pie. Y mientras leo, vais a seguir con la lista. Tito, capítulo 3, los versos del 1 al 7 dice así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de toda concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra leída en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por recibir nuestras alabanzas. Ahora llega el momento, Padre, de escuchar tu palabra. No queremos, Señor, escuchar la voz de ningún hombre, pero que seas tú, Señor, hablando, Señor. Que sea yo solo un instrumento en tu mano, Señor, y que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Y que la palabra, Señor, que nos envías tú, que llegue a nuestros corazones y que dé fruto, Señor, para la gloria y honra tuya. Háblanos, Señor. Bendice tu pueblo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Podéis sentaros. No cerréis la Biblia, lo vamos a mantener abierta ahí en esta carta del apóstol Pablo a Tito. Si preguntaré esta tarde quién escribió esta carta, todos dirían que es el apóstol Pablo, ¿no? Pero si pregunto a quién fue dirigido, no hay duda de que más de uno aquí sabe la respuesta de a quién fue dirigida esta carta. Tito era un creyente que se cree que es un creyente que probablemente aceptó a Cristo por el ministerio del apóstol Pablo, y le dejó en Creta, que es la isla más grande de Grecia, que albergaba en aquel entonces una civilización bastante avanzada, diríamos, pero le dejó con un objetivo de organizar la iglesia, hasta que pudiera mandar a Tíquico y Artemas para que hicieran cargo de la obra. Pero mirando en la carta como tal, si vamos al capítulo 1, los versículos 12-13, nos podemos dar cuenta de que los cretenses no eran personas fáciles de tratar con ellos, porque dice que eran mentirosos, glotones, ociosos. Entonces, con eso podemos entender la necesidad que veía el apóstol Pablo de dejar a
al servidor a Tito allí para hacer las correcciones necesarias, y con esta carta lo que quería el apóstol es animarle a Tito, instruirle cómo tratar con los creyentes, cómo corregir para que ellos puedan vivir vidas agradables al Señor, vidas conforme a la palabra de Dios. Y esta necesidad que vio el apóstol Pablo, yo creo que hoy en día no es menos apremiante, porque en un mundo caído como ha sido en aquel entonces y a lo largo de todos esos siglos, pues la inercia social, la manera de vivir en las sociedades siempre han sido contraria a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y lo seguirá siendo hasta el regreso de nuestro Señor. De ahí la importancia esta tarde que conviene que veamos esta parte que acabamos de leer en esta carta, cómo se aplica a nuestra vida, por el hecho de que las situaciones que había en Creta no son muy distintas de las que hay en nuestra sociedad actual. Veamos en qué manera este texto que acabamos de leer nos explica lo que el apóstol Pablo quería que sucediera en la vida de los cristianos de Creta, que es vivir una vida cristiana acorde a lo que Dios requiere de ellos, una vida cristiana acorde a la gracia que han recibido de Dios. Por lo que el mensaje de hoy le pondría por título: la posición del creyente en Cristo y la vida cristiana en un medio adverso. La posición del creyente en Cristo y la vida cristiana en un medio adverso. ¿Cómo este texto nos presenta, o cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida? Vamos a ver en dos partes, o sea, el mensaje de hoy tendrá dos puntos, y el primer punto vamos a ver en qué medida, cómo debe ser las obras de nuestras vidas para testificar acorde a la gracia que hemos recibido. Y por lo que el primer punto sería: porque Dios te ha salvado por gracia, en tu vida tú debes evidenciar buenas obras. Vamos a considerar los versículos 1 a 3, que dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cómo era la vida de los cretenses? El apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 12, cita a uno que lo consideraban profeta, que era un cretense, que vivió 5 siglos antes de Cristo. Él fue quien hizo estas declaraciones de que los cretenses eran siempre mentirosos, glotones y perezosos. O sea, eso era lo que caracterizaba a los cretenses. Pero ¿y los cristianos? ¿Qué les caracterizaba? Si hablas de un cristiano, podías hablar de él tal como hablas de los cretenses, y esa era la necesidad que veía el apóstol para hablar y escribir a los hermanos en esto. Pero lo primero que les pide es que se sujetan a las autoridades. Ahora, no dice que si las autoridades son amables, si son de tu agrado, someterse a las autoridades. Y de hecho los creyentes en aquel entonces no le tenían fácil, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y no solamente esto, es que él, que era el emperador en aquel entonces, era un hombre que es recordado por su tiranía y extravagancia, y que ha perseguido a las iglesias, a los creyentes, y a tal punto torturarlos,
y ejecutarlos. De hecho, el apóstol Pablo, más tarde el apóstol Pedro, iban a pasar por este mismo camino. Pero lo que el apóstol manda a los hermanos de Creta es que obedecen a las autoridades. Y mirando en Romanos capítulo 13, aquí encontramos como una explicación como más detallada lo que el apóstol Pablo manda a los cretenses y por qué ellos deben someterse a las autoridades. Entonces que en Romanos capítulo 13, verso 1 a 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, las autoridades, aunque eran malas, había que obedecerle, hay que obedecerle. Ahora, hay un límite, porque lo vimos en Hechos, donde pidieron a los apóstoles Pedro y Juan que dejen de hablar en el nombre del Señor, y les dije: júzguense ustedes si es mejor obedecer a hombres en vez que a Dios. O sea, cuando el hombre ordena lo que Dios prohíbe, o el hombre prohíbe lo que Dios ordena, hay que tener presente de que el que establece las autoridades es Dios y está por encima de todo. En este caso, pues tú y yo debemos hacer caso a la palabra de Dios, debemos obedecer a Dios, porque es quien está por encima de todo. Ahora bien, ¿sabéis que Jesús en su tiempo también obedeció a las autoridades? ¿Pagó sus impuestos? ¿Os acordáis que mandó a Pedro a pescar para que, cuando le dijo: el pez que coges, abre su boca, encontrarás una moneda y con esto pagarás tu impuesto para ti y para mí? Ahora, hermanos, ¿qué testimonio sería que recibimos carta o nos llaman a tribunales porque un cristiano defraude a Hacienda? Sería muy feo, ¿no? Así que obedecer a las autoridades, someternos a las autoridades, es someternos a las leyes que están conforme a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros, y en este sentido lo que Dios quiere es que el mejor ciudadano debe ser el cristiano, porque antes de obedecer a las leyes de este mundo, está obedeciendo a la ley de Dios, que es la ley perfecta. Obedecer a las autoridades fue lo que le pidió el apóstol Pablo a los hermanos de Cretas, y a nosotros hoy en día también. Las autoridades lo tenemos a diferentes niveles, desde el gobierno, los municipios, en todos los niveles. Nuestro deber como cristiano es hacerlo. ¿Por qué? Para que el buen nombre de nuestro Dios no sea blasfemado. Y el Señor dijo a Pedro: ve, haz esto para no escandalizar a los que establecen impuestos, y también para no ser de mal testimonio a los ojos de los hombres. Obedecer a las autoridades es cumplir buenas obras ante los ojos de los hombres. Otra buena obra que podemos cumplir, que debemos cumplir porque nosotros somos salvos, es resistir a las inercias sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Los cretenses tenían su manera de vivir, pero es fácil dejarse llevar por lo que nos rodea. De hecho, si miramos en 1 de Samuel capítulo 8, podemos ver cuando los israelitas pidieron reyes, lo que dijeron es que queremos
que haya rey sobre nosotros y que nosotros seamos como las demás naciones. Pero esto era el plan de Dios. Dios no quería que su pueblo fuera como las demás naciones. Quería que su pueblo fuera un pueblo apartado para Él. Dios no quería que los cretenses, cristianos cretenses, fueran como todos los cretenses. Quería que la iglesia fuera una iglesia, que los creyentes, las personas salvas, sean personas que apartados para Él, que vivan vidas que le agraden a Él. Por lo que el apóstol vio la necesidad de escribirles para que ellos pudieran poner en práctica estas exhortaciones y así agradar al Señor, vivir como es digno del Evangelio. Igual nos pasa a nosotros. Dios quiere que seamos como el vecino, como el compañero de trabajo, porque es fácil dejarse llevar por los que están. No ser alguien raro, porque queremos caer bien a la gente, pero es lo que quiere el Señor de ti, porque al cretense en aquel entonces, al cristiano, pues por decir, pues esto no lo puedo hacer, pues como es algo habitual en el pueblo, pues le pueden ver raro. Igual hoy en día, cuando haces las cosas correctamente, cuando no quieres participar en las cosas raras, cuando no quieres mentir, lo que llaman la mentira piadosa, pues te ven raro. Pero, ¿qué quiere el Señor? Al igual que quería que su pueblo Israel fuera un pueblo apartado para Él, quería que los cristianos cretenses fueran apartados para Él, igualmente Dios quiere que tú y yo vivamos vidas a la altura de nuestra posición en Cristo. Dios quiere que nosotros no nos conformamos, porque la tendencia natural es esto. Nadie quiere caerle mal a nadie, pero una de las cosas a tener presente, si nos moldeamos, si nos dejamos moldear por el mundo, pues a Dios no le agradaremos. ¿Y a quién queremos agradar? ¿A quién queremos satisfacer? ¿A Dios o a los hombres? Es una necesidad que nosotros resistimos a las inercias sociales, tal como Pablo le pidió a los hermanos de Creta que lo hicieran. Otra manera también que tú y yo debemos vivir vidas conforme a la voluntad de Dios es renunciar a nuestra vida antigua. En el versículo 3, el apóstol recuerda a los cretenses cómo era su vida antigua. Pero una cosa a tener presente es que no dice antes erais así. El verso 3 dice, porque nosotros también antes éramos así. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto era la característica que tenían los cretenses, hermanos cretenses, antes de conocer a Cristo. Pero al conocer a Cristo, la cosa cambia. Al conocer a Cristo, ya eso queda atrás. Y este cuadro, cuando ellos lo miran, lo que deberían tener es vergüenza de cómo estaban antes. Y también ser agradecido por aquel que les rescató, a aquel que les salvó. Y en cuanto a nosotros, esta vida que tenían ellos, ¿lo teníamos igual o no lo teníamos igual? El apóstol no deja duda aquí. Todos los creyentes éramos así antes. No conocíamos a Dios antes. De hecho, es por eso que la ira de Dios era lo que nos estaba reservado
porque era lo que merecíamos, la ira de Dios. Pero Dios en su bondad mandó a su Hijo a morir por nosotros para que esta antigua vida que teníamos pueda quedarse atrás y así poder gozar de una vida nueva en Cristo Jesús, como está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas cosas nuevas. Porque tú eres salvo por gracia, como los cretenses eran salvos por gracia, nosotros debemos vivir haciendo buena obra, haciendo obras que están a la altura de nuestra posición en Cristo. Y estas obras están en obedecer a las autoridades, sujetarnos a las autoridades, es resistir a las inercias sociales, ser diferente, es dejar atrás nuestra antigua vida, nuestro antiguo yo, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Viéndolo así, podemos decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Porque si muchas veces quiero hacer una cosa y el deseo que viene en mí es lo contrario, ¿cómo dejo la antigua vida si aquí me están invitando y muchas veces siento ganas de ir, si siempre tengo la lucha? Pero una cosa es cierta, es que a los que están en Cristo han crucificado la carne y sus deseos, han crucificado la carne y su pasión, y lo que el Señor pide que hacemos, lo que el apóstol Pablo aquí ha mandado a que los cretenses vivan, no es que lo vivan en su fuerza, sino que en dependencia del Señor. Aquí, esta buena obra que tienen que vivir es porque están en Cristo, es porque son salvos por gracia. Y la manera, el mecanismo para llevarlo a cabo está en lo que Dios ha hecho. Y en el texto hay al menos tres cosas que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, y ha hecho en la vida de los cretenses, que hace que es factible, que hace que de hecho debe ser una realidad en tu vida, vivir una vida que agrade al Señor, vivir esta vida haciendo estas obras que el Señor requiere de ti. Lo primero es porque tú has sido salvado. Tú has sido salvado. Esto es el primer punto, esto es el primer factor que te capacita para poder vivir la vida que requiere el Señor, la vida que es conforme a la palabra de Dios. Tú has sido salvado. Ahora me preguntas, ¿de qué has sido salvado? Pues de la ira de Dios, de la condenación eterna. Pero, ¿cómo lo has logrado? ¿Te has dado cuenta de tu estado y has dicho, bueno, ahora voy a hacer cosas para agradar al Señor y así ser salvo? No, el texto lo dice. Versículo 4, por favor, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. O sea, ¿cómo Dios nos ha salvado? Por su misericordia. Aquí hay una palabra que hay que remarcar, que hay que subrayar: la regeneración. O sea que ya en el acto de salvación que Dios te ha concedido, ya has dejado de ser quien eras antes para ser una nueva creación. Dios te ha regenerado, ha hecho de ti una persona
nueva. Y de ahí vas a poder hacer lo que Dios requiere de ti, porque no es algo que vas a hacer en tu propia fuerza. Es algo que el mismo Dios va a hacer en ti. Los cretenses, si fuera por su propia fuerza, pues lo tendrían difícil, porque ¿cómo se caracterizaban? Mentirosos, o sea, como si eso es algo que era como si habitual, todo el mundo lo hace, es la manera de vivir, es algo natural. De hecho, nuestro mundo es igual en nuestro tiempo. Lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Y pasas a todos los niveles, ves la corrupción y dices, pues, ¿qué está pasando? Pero es algo natural y el cuerpo, la carne, es lo que hay en la carne. Pero nosotros, si bien todavía estamos en esta carne, en este cuerpo, pero no somos solamente esta carne. Esta carne todavía estamos en esta carne, pero no tenemos solamente esta ciudadanía que tenemos la nueva ciudadanía. Entonces lo que Dios, cuando estaba el apóstol, lo que pidió a los cretenses es que cumplen, que vivan conforme a la ciudadanía celestial, no a la ciudadanía que tienen como cretense, y que actúen como cristiano, no como ciudadano de Grecia, que actúen como alguien que agrada a su Señor de arriba, pero no al tirano que está que está por encima de ellos, que lo que les generaría sería más bien resentimiento, odio o dolor por persecución que pudieran sufrir. Amados hermanos, en el mismo acto de salvación, Dios nos ha concedido el mecanismo, la fuerza para poder vivir vida agradable a Él. En el verso 6 dice así. Verso 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por el Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Nos salvó, pero además de salvarnos, derramó sobre nosotros su Espíritu. Además de salvarnos, otra cosa que nos da el Señor para poder llevar a cabo lo que requiere de nosotros es su mismo Espíritu que habita en nosotros. Porque cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, lo que hace de nosotros es cambiar todo nuestro ser para permitir que nosotros podamos ver las cosas a la manera de Dios. Es esta regeneración que encontramos en Romanos 12, en los versos 2, para darnos un nuevo entendimiento, una nueva mentalidad. Entonces, con esta mentalidad vemos las cosas conforme a lo que Dios quiere y así podemos hacer las cosas que Dios requiere de nosotros. Porque eres salvo por gracia, debes vivir acorde a tu posición en Cristo. Y esto es obedecer a las autoridades, sujetarte a las autoridades. Esto es no andar, resistir a las inercias sociales. Es renunciar a tu vieja vida, a la vida antigua. Y para eso Dios te ha armado, te ha capacitado en el mismo acto de salvación y en su Espíritu derramado sobre ti para poder llevarlo a cabo. Pero no solamente esto, Dios te da otra arma para poder hacer lo que Él te pide. Esta alma es esta esperanza con los ojos puestos en Él para poder hacer lo que Él te pide. En el verso 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora os invito a ver este cuadro.
en un país remoto de tercer mundo, en una ciudad ahí hay un orfanato donde los niños están en hacinamiento y los medios que tienen ni siquiera es suficiente para dar a esos niños las 3 comidas que necesitan al día. Por si eso fuera poco, por la ubicación del orfanato, por el estado de salubridad de la zona, pues hay una cantidad horrible de mosquitos que ni siquiera el sueño de los niños pueden ser placentero. Entre enfermedades, entre hambre, entre escasez que tienen, los niños están muy malnutridos. Pero ocurre que una persona, una familia muy adinerada entró en este país con el objetivo de adoptar a un niño. Y Juanito es el bienaventurado, es el afortunado que esta familia va a adoptar. Ya han hecho todos sus papeles y ya le han comunicado a Juanito de que ha sido adoptado por esta familia, pero de un país de primer mundo y bien adinerado, que tiene muchas facilidades. Hermanos, Juanito sigue en el orfanato. Sigue recibiendo las morduras, las picazones de los mosquitos. Sigue comiendo mal como todos los niños. Sigue en hacinamiento, los malos olores del barrio, pues también los sigue viviendo como todos los otros niños. Pero hay una gran diferencia entre Juanito y los demás niños del orfanato. No es porque vive las cosas que los demás están sufriendo, no lo sufre. No, lo sufre. Ni siquiera sabe cuándo sus nuevos padres vendrán a buscarle. No sabe cuándo, pero sabe que no van a tardar. La diferencia entre Juanito y los demás, ¿sabes cuál es? Es que Juanito ya no es huérfano. Juanito ya tiene un padre. La diferencia entre Juanito y los demás niños es que Juanito está comiendo mal, pero sabe que las riquezas que tienen sus nuevos padres, no sabe cuándo, pero pronto va a poder disfrutar de esta riqueza. Juanito está recibiendo las mordeduras de los mosquitos, como los demás niños, pero sabe que pronto esta situación va a terminar para él. Juanito está en hacinamiento como los demás niños. No puede ni siquiera darse la vuelta cuando está durmiendo, porque al lado está el otro amigo y el otro no se puede dar la vuelta. Pero sabe que va a tener su propia habitación en la mansión de su nuevo padre. Juanito vivía la misma situación que los demás, pero la esperanza de Juanito y el padre que tiene Juanito, el hecho de ser adoptado por esta familia, ha cambiado su vida. Eso fue lo que pasó a los creyentes de Creta, y es lo mismo lo que nos ha sucedido a todos nosotros. Y esta situación que ha ocurrido en nuestra vida es lo que hace que nosotros podemos vivir la vida que Dios requiere. Si bien hay problemas como Juanito tenía problemas, hay sufrimiento como Juanito tenía sufrimiento, hay necesidades como lo tenía él, pero nosotros tenemos la esperanza, porque nosotros, al depositar nuestra fe en Cristo, hemos sido hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Amados hermanos, hay esas 3 razones, al menos, o
cosas que ha hecho Dios por nosotros que nos capacita para poder cumplir esta vida que es conforme a su palabra. Nos ha salvado, nos ha dado su Espíritu y nos ha hecho heredero suyo y coheredero de Cristo. Mis amados hermanos, porque tú eres salvo por gracia, debes vivir acorde a tu posición en Cristo. Porque eres salvo por gracia, debes vivir acorde a tu posición en Cristo. Y esta posición en Cristo es la que te capacita para vivir esta vida que debes de vivir. Dios en su amor te ha salvado. En su tiempo ha mandado a su Hijo unigénito a nacer con un propósito: morir en la cruz para rescatarte a ti y a mí, pero no para dejarnos así abandonados, para hacer de nosotros un pueblo suyo, que a través de nuestra vida otros pueden ver el amor de Dios y conocer a Cristo. ¿Qué sería si cuando las autoridades hablan de nosotros, hablan de que somos rebeldes? ¿Qué testimonio damos? ¿Qué sería si estás junto con él que no conoce a Cristo? No pueden diferenciar tu lenguaje del lenguaje del que no conoce a Cristo. ¿Qué testimonio estaríamos dando? ¿Qué sería si en medio de los problemas nosotros estamos más agachados, con cabeza más agachada, más quejicos que los que conocen a Cristo, que no conocen a Cristo? ¿Qué testimonio estamos dando? Dios nos pide, Dios quiere que tú y yo vivamos vidas que le agraden, vidas que están a la altura de nuestra posición en Cristo. Para terminar, esta vida es primeramente, tú y yo debemos someternos a las autoridades. Segundo, tú y yo no debemos dejarnos llevar por la corriente, sino nadar, remar a contracorriente, resistir a la inercia social, porque van a intentar engancharnos, pero nosotros con los ojos puestos en el Señor sabemos dónde debemos ir conforme a la palabra. Y tercero, tú y yo debemos renunciar a nuestra antigua vida, porque hemos sido hechos nueva criatura en Él. Y esto lo que requiere del Señor, no lo vas a hacer en tu fuerza. Tener presente de que ya Él ha hecho provisión, te ha salvado, te ha dado su Espíritu que te capacita, y también te ha dado esta esperanza para animarte, sabiendo que todo lo que ves aquí son pasajeros, pero aquí está tu herencia esperándote, al igual que Juanito en medio de los problemas tenía sus ojos puestos en la espera de la llegada de sus nuevos padres que iban a venir a buscarle. Nosotros en medio de todas las tribulaciones, los problemas, los alborotos de este mundo, nosotros lo vivamos sabiendo de que nuestro Redentor, nuestro Salvador, vendrá pronto a buscarnos. Y este tiempo que estamos en esta tierra, mientras tanto, debemos tú y yo vivir vidas que estén a la altura de nuestra posición en Cristo. Vidas que sean conforme a su palabra. Vidas que le agrada a Él y que testifican de quién es nuestro Señor y nuestro Rey. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.